Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Es Cristo en vosotros, es Cristo en usted, hermano. Mientras Cristo esté en usted, hay esperanza de que usted alcance la gloria de Cristo, por así decirlo, la gloria del Mesías. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 3, verso del 10 al 14. Vamos a leer en Reina de Valera de 1960, donde Pablo habla acerca de la semejanza de Jesús. Vamos a ver a qué se refiere, cómo le llama a él. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mira, hermano, este sendero requiere sufrimiento, requiere padecimiento, y explicaré acerca de eso en la parte 5. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso lo explicaré en la parte 5 también. No que lo haya alcanzado ya. Mira, hay algo que Pablo no había alcanzado, aunque él ya había sido llevado al tercer cielo. Y no está hablando de la salvación. Usted no me va No puede ser que alguien esté pensando de que Pablo tenía dudas de su salvación. No, Señor. Después voy a explicar que no está hablando de eso, y ahorita nos va a decir, la escritura nos va a decir, sigamos leyendo. No que lo haya alcanzado ya, hablando de la resurrección, de la primera resurrección, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Él nos va a decir aquí. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Mire, la meta no era la salvación. Pablo ya era salvo, ya había sido llevado al tercer cielo, ya estaba en Cristo. Prosigo a la meta. Escuche lo que sigue. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento que es más que la salvación, que es más que la liberación. Pablo lo está llamando aquí un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y lo cual es que lleguemos a su semejanza, como el pasaje que leímos en Primera de Juan, que aún no hemos visto lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, yo le digo, hermano, aun cuando al final y delante de los ojos del Altísimo, yo no llegase a ser uno de estos electos al supremo llamamiento, que es llegar a ser como Jesús, ya el simple hecho de haber sido considerado candidato para mí es un honor. Ahora, ahí mismo en Primera de Juan que leímos, vamos a ver un pasaje en Primera de Juan, y vamos a leer otra vez donde leímos el versículo 2. Primera de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que estamos esperando una manifestación de Jesús para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él.
Ahora, ¿dónde le veremos tal como Él es, hermano? En nosotros mismos. Debemos practicar continuamente en la escuela diaria de nuestra vida cristiana la obediencia a su voz. Que si Él nos pide hacer algo, vamos y lo hacemos. Y por así decirlo, el día de la graduación será cuando Él venga, como muestra el verso 3, que dice en este mismo pasaje, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, si queremos ser como Él y tenemos la fe para alcanzarlo, nadie tiene que andarnos empujando, hermanos. Si la esperanza ya está en nuestros corazones, como dice ahí, todo aquel que tiene esta esperanza fija en Él. ¿Cuál esperanza? De llegar a ser como Jesús. Dice, se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. Nadie tiene que andarle pidiendo que ore. Nadie tiene que andarle pidiendo que ayune. Nadie tiene que andarle pidiendo que ministre al Señor. La esposa no tiene que andarlo cuidando para que no le sea infiel. Nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la esperanza está en su corazón. La esperanza de llegar a ser como Jesús es más grande que todo lo demás. Por eso en el pasaje, en el contexto de Pablo que habló del supremo llamamiento, dice que tiene todas las cosas por basura. Otras versiones dice que tiene todas las cosas por estiércol, por la esperanza de llegar a ser como el Señor. El que tiene esa esperanza en su corazón se purifica a sí mismo. No necesita diáconos, no necesita pastores que lo anden persiguiendo. Él solo se cuida porque teme al Señor. Teme a Jehová en su corazón. Él no necesita que nadie lo cuide. Él se santifica a sí mismo porque Él quiere realmente llegar a ser como Jesús. Así que calificamos todos para la aplicación de este verso de que todos llegaremos a la semejanza del Hijo, o de que todos tenemos la esperanza para que cuando Él se manifieste seamos como Él. Calificamos todos para eso. Tristemente no lo creo. ¿Y por qué lo sé? Mira, hermano, solo 2 versículos anteriores, allí en Primera de Juan lo vamos a ver. Primera de Juan, leímos capítulo 3, versos 2 y 3. Vámonos para atrás en Primera de Juan, pero el capítulo 2, solo 2 versículos más arriba. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2:28, Reina Valera 1960. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, mire lo que está hablando en el verso que leímos de 3:2, aquí lo está diciendo en el 28, que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida, oiga bien, no nos alejemos de Él avergonzados. Oiga eso, hermano. Que no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. ¿Pero por qué avergonzados? ¿Porque perdemos la salvación? No, hermano, no está hablando de salvación, está hablando de la manifestación de su presencia y la semejanza del Hijo. Está hablando solo a gente salva. Así que aquí es un hecho que a todos aquellos que están recibiendo esto, es porque tienen la fe en Él. Son salvos ya. Aquí no es asunto de si va a ser o no va a ser salvo. No, le está hablando un mensaje a los salvos. Y está diciendo de que cuando Él venga, habrá unos que se alejarán de Él avergonzados. No porque se pierden, no porque pierden la salvación, como dicen unos por ahí. No, ¿cuál es la vergüenza? La vergüenza es que tuvieron la oportunidad de llegar a ser como Jesús y se la perdieron. Tuvieron la oportunidad, como acabo de leer el versículo que mencioné
en Colosenses 1:27, ¿es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria, la esperanza de la gloria de Cristo, de su semejanza, ya está en usted, ya está en todo creyente nacido de nuevo. Pero ellos se alejarán avergonzados porque no cultivaron esa esperanza. Se distrajeron con muchas cosas o quizás hasta con muchas actividades en iglesias que no traen ninguna edificación. Se distrajeron tanto de que se perdieron la semejanza del Hijo. Se alejan de Él avergonzados porque no son como Él. Tuvieron todo, tuvieron el poder de la sangre de Jesús, tuvieron el poder del nombre de Yeshua, tuvieron todo, el perdón de pecados, el sello del Espíritu, tuvieron todo para lograrlo y no lo lograron. Y cuando Él vino, tuvieron que alejarse de Él avergonzados. Así que eso no está hablando de salvación, sino de su semejanza, de lo que Pablo llamó en lo que leímos en Filipenses 3:14, el supremo llamamiento de llegar a ser como Él. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es que hay, en términos generales, no me malentienda, hay, por así decirlo, dos grupos de personas entre los creyentes. Y entre ellos hay unos, por así decirlo, que son creyentes regulares. Pero hay otros que tienen el llamado. No que los otros que son regulares hayan sido dejados fuera. No, ellos también han sido invitados, dije, desde que han nacido de nuevo. Pero estos otros creyentes son aquellos que responden a la voz del Padre, aquellos que responden a los propósitos del Señor, aquellos que van ajustando sus vidas y dando pasos y pasos y pasos avanzando hacia la gloria del Señor. Eso es diferente, todos son salvos en Jesús, pero estos otros están pagando un precio mayor. Y eso podemos verlo claramente, hermano, en los vencedores de las 7 iglesias en Apocalipsis. Solo voy a dar un ejemplo. Pero en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer en los versículos 26 y 27. Vamos a leer. Y este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y mire lo que dice, Jesús está hablando aquí, hermano, ponga cuidado. Jesús está hablando. Apocalipsis 2, 26 y 27, Reina Valera del 60. Al que venciere, con solo eso, hermano. ¿Sí puede ver usted? ¿Sí puede ver usted lo que estoy tratando de comunicar? No todos los hermanos de la iglesia van a vencer a este nivel. Sí han vencido en el sentido de que tienen el testimonio de Jesús en sus corazones y que por eso han sido sellados por el Espíritu Santo y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso sí lo tienen. Pero aquí está hablando de vencer a otro nivel más profundo. Al que venciere, dice Jesús, y guardaré mis obras hasta el fin. Voy a explicar más adelante en la parte 5, porque ahorita no puedo entrar en esos detalles ahorita, pero cuando él dice guardar mis obras hasta el fin, quiere decir la esencia del mismo versículo que Jesucristo dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los creyentes responden por igual. No todos los creyentes viven conformándose a la voluntad perfecta del Padre. Muchos viven en lo que yo llamo la voluntad permisiva del Padre, bajo su misericordia, bajo su perdón, y su sangre los cubre, los limpia y los justifica delante de Él. Pero podrían ser mejores, podrían estar en una mejor posición espiritual. Entonces, el que guardare mis obras hasta el fin son aquellos creyentes, escuche bien, porque esto lo vamos a volver a repetir después, pero esto es clave. El que guardare mis obras hasta el fin es aquel
que simplemente teniendo una relación personal con el Padre y con el Hijo. Cuando el Padre, la voz del Padre o del Hijo viene a su corazón y le habla para que haga algo, este va y lo hace. Cuando ese creyente está haciendo lo que el Padre o el Hijo le pidieron que hiciera, no está haciendo su propia obra, no es la obra del hermano que se le ocurrió fuera de su necesidad o porque alguien se lo pidió. No, está yendo y haciendo y caminando hacia la palabra que vino de Dios, la palabra que vino de Jesús a su corazón para hacer algo o para no hacer algo. O sea, esa persona diariamente se está entrenando en hacer la voluntad del Padre en su vida. Ese es el que hace, el que guardaré mis obras, dice Jesús. No que se inventó algo el hermano, que se inventó un ministerio, que se inventó esto, que se inventó el otro de la pura ocurrencia del hermano. No, Señor, estamos hablando de una relación personal y en la cual Dios pone en el corazón de aquella persona. Dios habla por su voz al corazón de aquella persona para hacer algo. Esos son los entendidos, esos son los que están respondiendo y esos son los que están guardando sus obras hasta el fin. Sigo leyendo Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Escuche, hermano. En otras palabras, ¿quiénes son los que tienen autoridad sobre las naciones? Pues los reyes. Llegará a ser un rey. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y hay mucho que decir en este verso y tengo muchas referencias bíblicas que he colectado a través de los años, pero esas las compartiré en el siguiente proyecto. Pero yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Oiga, ¿quién? El que venciere, acaba de decir él. El que venciere regirá las naciones con vara de hierro. El que venciere quebrantará las naciones como quebrantadas como vaso de alfarero. Y le será dada autoridad, dice Jesús en el verso 27, como yo también la he recibido de mi Padre, como él también ha recibido autoridad de su Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Voy a explicar eso después también. Pero fíjese bien el siguiente verso. Jesús mismo está dándonos allí cuál es la clave para ser un vencedor. Dice el verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, le acabo de decir. Todo aquel creyente que tiene una relación personal con el Padre y con el Hijo, y viene la voz del Padre y le pide que vaya y haga algo, y esa persona va y lo hace, esa persona está haciendo la obra de Dios, porque Dios le pidió que hiciera eso. Eso que está haciendo es una obra de Dios porque no es invento del creyente, sino que Dios le dijo que lo hiciera. Y esa es la clave para llegar a ser un vencedor. Los que hacen eso son los que llegarán a ser un vencedor. Ahora, eso nos trae a la realidad de que en el ejemplo de esta iglesia, vaya, de Tiatira, dice Jesús, el que venciere, el que tiene oído, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir eso? De que hay unos que no van a vencer. De que hay unos que no tienen ese llamado, que no van a llegar a ese nivel. Ahora, ¿ellos se pierden? No, por supuesto que no. La sangre de Jesucristo tiene poder y los guarda, están justificados. Su nombre está en el libro de la vida. Más adelantito vamos a hablar acerca de si la salvación se pierde o no se pierde y cuál es la base bíblica para eso. Y vamos a tener una nueva perspectiva de lo que es la predestinación. Pero aquellos que no alcancen a ser vencedores de las iglesias no quiere decir que se van a perder, y lo vamos a ver sin lugar a dudas más adelantito, pero no quiero desviarme.
de lo que estoy diciendo. Entonces, aquellos que sí venzan son los que llegarán a ser reyes y son los que tendrán la autoridad para gobernar las naciones. No son todos los hermanos. Además, como veremos después, hay unos que son llamados para ser reyes, pero si todos los cristianos llegáramos a ser reyes, vaya, y digamos que ya pasó el juicio a los impíos, el juicio del trono blanco, y que todos los pecadores y los impíos fueron lanzados al lago de fuego porque sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Vámonos hasta aquel punto después del milenio, en el juicio final. Y que todo aquel que rechazó el evangelio, que rechazó a Jesús, todo aquel que no respondió al propósito del Señor, es lanzado al lago de fuego, su nombre no está inscrito en el libro de la vida y se perdió para siempre. Entonces viene una nueva tierra y todos los que sí están en el libro de la vida y todos los que sí son creyentes son resucitados y puestos en la nueva tierra bajo el nuevo cielo. Entonces ya no existen pecadores, ya no existen porque ellos fueron lanzados. Antes de que nos resucitaran y nos pusieran en la tierra nueva, ellos fueron lanzados, los pecadores y los impíos, al lago de fuego. Ahora, si todos llegamos a ser reyes, ¿sobre quién vamos a reinar? Piénselo por un momento, hermano. Es fácil, no nos compliquemos. Los vencedores de las iglesias van a gobernar y ejercer la autoridad como reyes sobre los que no vencieron, pero son salvos. Por eso dice en Apocalipsis 21-24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, hablando de la Nueva Jerusalén. Pero veremos más detalles acerca de esto más adelante. Mi punto es que no todos los creyentes son iguales, que existe básicamente, por así decirlo, dos grupos, los cuales son los hermanos regulares y los siervos, aquellos que tienen un llamado más alto, aquellos que cubren lo que Pablo le llamó el supremo llamamiento, aquellos que llegarán a ser vencedores, aquellos que llegarán a ser como Jesús. Entonces, en el ejemplo que vimos de Apocalipsis, de la iglesia de Tiatira, hay unos que van a vencer y van a recibir autoridad de parte de Jesús, como Él recibió autoridad de su Padre para gobernar las naciones y regirlas con vara de hierro. Pero el resto de los hermanos que no venció son otro grupo, que sí son salvos, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Jesús les prometió que los iba a resucitar y no va a fallar a su promesa, pero vemos dos grupos. Entonces, la parte de la Biblia que dice aquí que recibirá autoridad y que regirá las naciones y que va a recibir la estrella de la mañana, las escrituras allí no aplican a todos los demás creyentes, solo aplican a los vencedores. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. No podemos generalizar la interpretación, por eso se llama así la parte 4 de esta presentación. No generalicemos la interpretación porque nosotros nos descalificamos a nosotros mismos para recibir los beneficios o las recompensas o los premios de las promesas. Los creyentes se salen de la dirección que lleva la palabra que salió de la boca del Altísimo, y al salirse de esa trayectoria, las promesas que salieron de la boca del Altísimo no se cumplirán en los que se salgan de ese camino. Sencillo, hermano. Esto nos trae entonces a pasajes como el que leímos en Apocalipsis 1:6 en el video pasado, que Dios nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Entonces, esa palabra fue dada para que nosotros lleguemos a ser verdaderos reyes y verdaderos sacerdotes. Pero en este caso, los hermanos de Tiatira, en este caso que estamos viendo, por no llegar a ser vencedores, no van a ser reyes.
No van a ser sacerdotes porque no llegaron a ser vencedores. Se salieron de los parámetros de la palabra dada del Altísimo. Y aunque una palabra vino desde antaño para que ellos llegaran a ser, no se va a cumplir porque ellos se salieron de los parámetros de la palabra dada. No llegarán a ser reyes. Así de simple, hermano, es las escrituras. No es complicado. Nosotros hacemos las cosas complicadas. Pero quiero decirle algo y por eso compartí en Colosenses 1:27. Probablemente si usted por algún descuido o no sabía o nadie le enseñó estas cosas, usted no sabía de este sendero. Bueno, aquí está, hermano. Colosenses 1:27. Es Cristo en usted. Jesús en usted. Ya está allí. Es la esperanza de esta gloria que le estoy hablando. Esto va a ser glorioso, hermano. Y soy un reclutador. Estoy buscando gente que quiera unirse conmigo y no de venirse a mi denominación. Yo no tengo ninguna. No, a que caminemos ahí donde esté usted, en cualquier país, en cualquier rincón del mundo. Allí usted puede caminar y aprender y obedecer al Señor en lo que Él está hablando para llegar a ser lo que Él quiere que usted sea, hermano. Entonces, para que lleguemos a hacer eso, necesitamos permanecer dentro de la palabra que habló el Altísimo. Por eso es importante también conocer la Biblia. Leer su Biblia, hermano, conocer las Escrituras, porque, perdónenme la expresión y voy a ser un poco grosero, pero es que es tan frustrante, hermano. Se hacen tantas idioteces, se hacen tantas estupideces, según que en el nombre de Jesús y según porque el Espíritu me tomó y me guía, por no conocer las Escrituras, se están abriendo las puertas a demonios literales, hermano. Yo le estoy hablando aquí de una caminata sencilla. Yo no le estoy hablando de todas esas esoterismos e ideas religiosas de trances emocionales en que la gente anda y que empieza a temblar y dice que eso es el Espíritu. En la experiencia que yo tengo en el Señor, eso no procede de Dios y yo lo animo para que, como está escrito 7 veces, hermano, está eso en la Biblia bien claro, salid de en medio de ella, dice el Señor. Sálgase, hermano, y renuncia a esto y apártese y acérquese al Señor y reenfoque su camino hacia el lugar santísimo donde el Padre y el Hijo esperan a aquellos que llegarán a ser vencedores de las 7 iglesias. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.